Muy buenos días, dominicanos, muy buenos días, dominicanas. Esto es Cátedra Médica, el espacio de orientación, de formación en salud para que la población cada día tenga mayor conocimiento de cómo prevenir la enfermedad, cómo promovemos nosotros que la gente viva en un estilo saludable, pues educándole. Y cada día estamos acá a través de las frecuencias compartidas, como es Rumba 98.5, esa es nuestra emisora matriz, y todo el Cibao lo cubrimos a través de Premium 101.1 para los de aquí. Todo el espectro radiofónico nacional lo seguimos a través de nuestras frecuencias compartidas, y los de allá, los que están fuera de la República Dominicana, a través de las plataformas digitales. Ya el mundo es una pequeña aldea y estamos transmitiendo en este momento en vivo a través de Instagram. Usted puede acceder a través de @rumba 985 FM, rumba 985 FM. Ahí está en contacto con nosotros, puede hacer sus comentarios, sus preguntas, todas sus sugerencias. El tema de hoy hablaremos de insuficiencia cardíaca. Cuando un corazón es insuficiente, ¿cómo se manifiesta la insuficiencia cardíaca? ¿Cuáles son los signos que da? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Es un peligro padecer de esta condición? La insuficiencia cardíaca es el tema de hoy, porque hoy es miércoles 18 de mayo del año 2022, son las 10:37 de la mañana. Ya han pasado 21 años, ya han pasado 5 meses, 10 horas y 37 minutos, son las 10:37 de la mañana de toda la capital de la República Dominicana. Hoy miércoles hablamos del corazón, y con el corazón el doctor Ángel González Medina. Muy buenos días, Lisania Salcedo. Muy buenos días, Roberto Lafontaine. Desde Moca, nuestro queridísimo doctor Nelson Rodríguez Monegro. En los controles tenemos tenemos a Ismael García y tenemos a Isidro Labur. Doctor Ángel González Medina, bienvenido a su miércoles, Lisania Salcedo. Buenos días, doctora Mauri García. Hoy, así como indica, miércoles del corazón con el doctor Ángel González Medina. Buenos días, doctor Nelson Rodríguez Monegro, y al doctor Roberto Lafontaine. Hoy tenemos un programa que es interesante como cada día, un contenido de valor para quienes nos escuchan. Doctor Nelson Rodríguez Monegro, buenos días. Buenos días, Lisania, Mauri, Roberto, Ángel. Así espero que inicie y termine de la mejor manera este día para todos ustedes, para los controles y desde luego pues el objeto de este programa, que es llevar educación a esa población ávida de conocimiento para que puedan pues por sí mismos mejorar su estado de salud. Así mismo es. Sobre el escritorio es el segmento que el doctor Nelson Rodríguez Monegro cada día nos comenta. Nelson, pues vemos que en Estados Unidos, por ejemplo, los números de incidencia han empezado a aumentar, y aquí también, naturalmente, como es de esperarse. El Ministerio de Salud Pública dice el ministro, que aquí estamos preparados. Me gustaría saber qué se debe hacer y cómo es eso que estamos preparados. ¿De qué manera se preparan los sistemas de salud frente a aumento, un crecimiento? No podemos hablar de una ola. Están aumentando los casos, eso evidentemente que llevaría a que pudiera ser una ola, pero ¿qué elementos se toman en cuenta para hablar de que estamos preparados? ¿Qué se debe hacer? ¿Hay que volver a la mascarilla? Coméntanos de eso, por favor. El término "estamos preparados" a mí nunca me ha gustado eso, porque eso es como que otro tipo, el estamos preparados es para como otro tipo de problema, no necesariamente un problema de tipo epidémico, porque sabemos lo que puede ocurrir cuando pues hay un incremento importante
de demanda de servicio como consecuencia de una situación epidémica que no es fácilmente controlable. Y una de sus expresiones es el desbordamiento pues, de la capacidad del sistema asistencial para dar respuesta a todas esas personas que pueden enfermarse de manera simultánea en un momento determinado. Yo lo que creo que el ministerio tiene que hacer, hincapié en todo el sistema epidemiológico, de mantener la educación, de la vigilancia epidemiológica. Por ejemplo, en esta situación que tenemos, si uno ve las estadísticas de las diferentes provincias, el incremento prácticamente está concentrado en el Distrito Nacional, es decir, de los 100 y pico de casos del día de ayer, pues más de 100 casos están concentrados en el Distrito Nacional. Entonces, tiene que evaluar de dónde están procediendo esos casos para entonces en esas áreas geográficas determinadas, pues hacer algunas intervenciones. También es importante, ya que tenemos, de acuerdo a las autoridades, la capacidad de hacer la evaluación genómica de los virus, pues poder también determinar si en un momento determinado, valga la redundancia, tenemos en República Dominicana la aparición de un nuevo subgrupo del virus, del coronavirus De modo que yo creo que lo que tenemos que hacer es instar a la población a mantener, por ejemplo, la mascarilla, no continuar, porque en un momento, incluso el propio presidente, y cuando habla el presidente, pues habla la máxima autoridad de un país, él habló del levantamiento de todas las medidas que se habían hecho, aunque al otro día por la mañana el propio ministerio pues rectificó eso. Pero la verdad es que nosotros vemos en la práctica que se ha abandonado de manera total el uso de mascarilla. Entonces, pienso que debemos retomar el uso de mascarilla, sobre todo en centros hospitalarios, en clínicas, en centros de salud. Debe ser permanente, porque no solamente estamos protegiendo contra ese coronavirus, sino contra virus de la influenza, contra los virus que producen afecciones respiratorias estacionales, que son comunes. El tema del lavado de las manos, que es una medida tan sencilla de realizar, pero tan difícil de ejecutar, porque la mayoría de la gente no se lava las manos rutinariamente. Entonces, pues, incluyendo al personal del sector salud. Es decir, que una medida importante para no convertir, primero para no contagiarse y segundo para no convertirse en un vehículo, en un vector de contagio, es lavarse las manos, sobre todo los miembros de los recursos humanos en el área de la salud. Es decir, constantemente deben estar lavándose las manos, porque a través de la mano pues también se transmiten no solamente los virus, sino se transmiten otras bacterias. Es el caso, por ejemplo, de las infecciones intrahospitalarias, que se llaman infecciones por atención intrahospitalaria, que anteriormente se llamaban infecciones nosocomiales. Es decir, que todas esas cosas... Pero, ¿por qué cambió, Nelson? Brevemente, escúchame, ¿por qué se cambió eso? Porque a mí me gusta nosocomial. Entonces ya no puedo decirle nosocomial. ¿Por qué se le cambió el nombre? Bueno, tú sabes que los nosocomios era el nombre con que se conocieron los primeros hospitales. Esto ha querido pues hacer hincapié sobre todo en que esas infecciones internas en los hospitales es por el manejo de los pacientes. Entonces es infecciones por manejo intrahospitalario. Es decir, para llevarle conciencia de que, oye, no es una cuestión nosocomial que parece un poco muy abstracto, sino que te estoy diciendo... Para que se entienda, ¿verdad? Esas infecciones es el médico, son las enfermeras, son los que limpian. Es decir, que los centros hospitalarios tienen que tener un mecanismo de bioseguridad donde la educación y las mejores prácticas del manejo aséptico de los pacientes pues se lleven a cabo para evitar esas infecciones que, como sabemos nosotros, la más de las veces son por gérmenes resistentes a los antibióticos, y como consecuencia pues ¿cómo se diría? Las complicaciones derivadas de ella generalmente son graves. El tema de la sepsis, por ejemplo, el tema de las
flebitis como consecuencia de ponerle una venoclisis, es decir, de ponerle un suero a la gente. Si no se desinfecta adecuadamente, pues uno le introduce una infección por una bacteria de la piel. Primero se expresa como una flebitis, después hace una celulitis y posteriormente hace una septicemia, y ese paciente puede morir por eso. Y usualmente, como te digo, son bacterias como Pseudomonas, estafilococo, en fin, bacterias que tienen resistencia a los antibióticos convencionales, y como consecuencia también aumentan exponencialmente los costos de la atención intrahospitalaria. De modo que, sin apartarnos del origen de la pregunta, es que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Epidemiología, a través del tema de salud colectiva, pues mantengan la orientación, estimulen el uso de las mascarillas en espacios cerrados, donde haya aglomeraciones de personas, y el lavado de las manos. Mientras tanto, y que hagan los estudios sobre las áreas donde mayor cantidad de casos está apareciendo, como es el tema, como dirían anteriormente, del Distrito Nacional, que tiene más del 90% de los casos que están apareciendo. Entonces, pudiéramos hablar de que hay un brote, posiblemente sí, porque veníamos de prácticamente 2 meses con una baja incidencia, y el hecho de que estén apareciendo una cantidad importante, hemos pasado de 20, 30 pacientes diarios a 100 y pico de pacientes diarios. Y si te dicen que de esos 100 y pico, más del 90 están en un sitio, pues entonces ahí hay que acentuar las acciones de prevención y de educación para las personas. Nelson, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de todos estos temas, definitivamente que la población se da cuenta la importancia que tiene la educación. Fíjate que nos queda claro el hecho de que, primero, rastrear, detectar, siguen siendo elementos fundamentales ante cualquier proceso que empieza a incrementarse en una población. El rastrear, el detectar esos nuevos casos y aislar a la gente en un momento determinado. Fíjate que los chinos, hará 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, los chinos tienen aislado prácticamente millones, o sea, no una unidad de millón, decenas de millones de seres humanos en Shanghái, en varias provincias, porque han observado que el fenómeno de COVID ha resurgido en ciertos lugares. Y aquí nosotros tenemos, óyeme, nosotros que somos una pequeña isla del Caribe con un gran corazón, pero somos pequeños. Aquí somos ¿cuántos? 10 millones, ¿no? Estamos preparados. Nosotros aquí no hay problema. Óyeme. ¿Qué es eso? Es como la preparación para la hepatitis aguda infecciosa infantil. Estamos preparados. ¿Entiendes? Y suenan 2 tiros, y suenan 2 tiros por ahí y sale corriendo por ahí. Señores, tenemos que prepararnos ¿cómo? Informándole a la gente, educando a las personas. Fíjense lo que el doctor Nelson Rodríguez Monegro decía hace un momento. Decía, la flebitis, y ahí conectamos entonces con otro tema. El médico va, la enfermera va, con las manos sucias, a canalizarlo, sin guante, probablemente puede provocar una infección. O ese paciente que es un paciente desnutrido, que tiene un problema inmunológico fuerte, el médico, la enfermera tiene que explicarle al paciente, usted es un paciente de cuidado, usted es un paciente que se puede complicar, y ya esa información genera en el paciente, en el familiar, confianza. Y cuando surgen situaciones difíciles, pues ya nosotros le habíamos advertido. Entonces, la educación es la base para tener resultados mejor, pero también para que la gente conozca todos estos procesos. Nelson Rodríguez Monegro, desde Moca, tenemos otra noticia. Lisania Salcedo. Así es, doctor. Nelson Rodríguez Monegro, ha sido noticia también en estos días el tema de las llamadas molestosas al 911. De acuerdo a las informaciones compartidas por el Departamento de Prensa de la institución, entre enero y diciembre del año 2021, el sistema de emergencias 911 recibió un total de
4.575.243 llamadas, de las cuales 2.740.841 fueron no productivas, o sea, llamadas molestosas, de bromas, y esto lógicamente pues retrasa la atención a las reales emergencias. Su opinión y su llamado a la población para que ponga de su parte y se eduque en este sentido, doctor Nelson Rodríguez Monegro. Bueno, yo creo que la verdadera información sobre el 911 es la baja de la calidad en la atención que están ofertando y la dilación en dar respuesta a los llamados reales. Es ahí donde está la noticia. Si hay algo que yo puedo resaltar en términos de salud, sanitario, en términos de seguridad, en términos de pues alertar con respecto a siniestros como incendios y esas cosas, fue la implementación en República Dominicana por parte del gobierno anterior del 911, que resolvió el problema de asistencia prehospitalaria. Es decir, para mí una de las cosas más eficientes que hizo el gobierno anterior fue instaurar eso y darle seguimiento. Y yo le puedo decir que participaba como director del Servicio Nacional de Salud en las reuniones, el rigor profesional con que eso se llevaba y la forma como se intentaba cada día disminuir el tiempo de respuesta, al decirle que el promedio en minuto de la llegada de una unidad del 911 era aproximadamente de 13 minutos. Y siempre era cómo podemos bajarlo aunque sean 2 minutos más, 1 minuto más. Eso se ha perdido. Vi una declaración, incluso del propio presidente, de que parte del problema era como consecuencia de que se había expandido el 911 sin tener las ambulancias. Bueno, pero ¿quién es que lo expande? Porque en el gobierno anterior las expansiones estaban cubiertas, porque previamente se adquirían las unidades de la policía, las ambulancias, en fin, se creaba una plataforma que le daba respuesta a las necesidades de donde se implementaba. En este gobierno se han hecho algunas expansiones. Está el tema del mantenimiento también de las ambulancias y la necesidad de adquisición de nuevas unidades. De modo que yo creo que el gobierno que administra este estado tiene que ponerle interés, porque que eso realmente regresemos a una situación anterior sería catastrófico en términos sanitarios, sobre todo que estamos hablando en República Dominicana. Con respecto a la llamada, pues en el gobierno anterior también eso se llevó a su mínima expresión. ¿Por qué? Porque la legislación tiene la penalización y tienen los mecanismos para identificar quiénes son los que llaman, y tiene incluso penalización que va en prisión de 3 a 6 meses y también desde el punto de vista económico, multa de, si mal no recuerdo, de 10 hasta 8, creo, salario mínimo. Es decir, que la ley le da la capacidad, primero el sistema le da la capacidad de identificarlo, y segundo, que tiene que tener consecuencia eso. En el gobierno anterior fueron mucha la gente que se sometieron y los resultados fue la disminución sustancial. Ahora, si eso se suelta y no se le da respuesta a esa situación, pues nosotros sabemos la pasta de tipo educativo y cultural del dominicano en términos generales, que es lo que le gusta a la chelcha y hacer chiste con todo. Entonces hay que imponer la autoridad. Es un problema de autoridad, pero también en el gobierno anterior nosotros veíamos una campaña de comunicación precisamente educando a la gente y orientándola del mejor uso de esa facilidad que le ha puesto el Estado para resolver los problemas comunes sobre todo en este caso de salud que se dan en la vivienda, un accidente o esas cosas que se dan. De modo que ese sistema hay que preservarlo, hay que mejorarlo, y eso le toca al bateador de turno. El bateador de turno es este gobierno. Entonces las cosas buenas no deben dejarse caer.
y dejar las excusas, es trabajar. Yo creo que el presidente Abinader tiene las mejores intenciones, pues necesita mejores colaboradores que estén 100% y 24/7, como dice, atendiendo sus cartones para que no se le pasen los bolos. Bueno, mira, nosotros hacíamos Nelson Rodríguez Monegro desde Moca sobre el escritorio, ya al final de este segmento tan importante que básicamente discute, analiza, comenta las situaciones que hay de salud, el palpitar de salud, cada día lo analizamos con el doctor Nelson Rodríguez Monegro. Nosotros habíamos hace alrededor de un mes, un poquito más, pues hecho un comentario y a través de una organización política a la que yo pertenezco, nos hacíamos eco de la situación de deterioro que tiene el 911 y hablábamos de situaciones, por ejemplo, en San Cristóbal, de 20 unidades que están dispuestas ahí, apenas 8 estaban funcionando y se daba una información de que el material humano tenía limitaciones a tal punto que en el turno que le tocaba alimentarse, tenían que hacerlo en la misma ambulancia, debajo de puente. O sea, definitivamente que la noticia no debe ser las llamadas molestosas, porque ese es un tema donde se le otorga probablemente a las autoridades para que le persigan esos delitos. El problema, lamentablemente, es que hemos bajado en la eficiencia que se ha logrado de trasladar de forma correcta, de forma oportuna, las víctimas de choques de tránsito y también de situaciones que se generan en el hogar. Una persona que pierde la conciencia, que le da un ataque cerebral, le da un ACV, pues rápidamente un sistema de transporte puede mover. Entonces, ahora observamos que el tiempo de respuesta es muy bajito y que las unidades se han deteriorado, que hay problemas de contratación para las ambulancias, hay déficit financiero. O sea, tenemos un tema que lo que hay que tratar es de mejorar, porque nosotros no venimos acá a acabar con el gobierno, a pesar de que Nelson se le nota que tiene una inquina contra el presidente Luis Abinader, que yo no me explico, señores. Al contrario, me duele, porque yo lo apoyé para que hubiese un cambio creía que al país le venía bien un cambio y lo apoyé a cambio de nada. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.